www.mifecatólica.blogspot.com. Presenta Apologética en vídeos. Tema: Canon bíblico. ¿Qué significa la palabra canon? La palabra canon deriva del nombre griego canon, que significa caña o vara, o también norma o medida, que a su vez se deriva de la palabra hebrea cané, que se utiliza a menudo como un estándar de medición. Por extensión pasó a significar la norma recta o correcta y la lista de los documentos o conceptos que conforman dicha norma. 1. El canon bíblico es el conjunto de libros de la historia del pueblo judío que la tradición judeocristiana considera divinamente inspirados y que por lo tanto constituyen la Biblia. El canon bíblico cristiano está constituido por los cánones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Existen diferentes opiniones respecto a la canonicidad de distintos libros de la Biblia, como lo son los llamados libros deuterocanónicos. Algunas religiones los consideran apócrifos. Historia del canon bíblico en la Iglesia Católica. Fue en el Concilio de Roma del año 382, cuando la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los LXX. Esta versión fue traducida del griego al latín por San Jerónimo la Vulgata por encargo de la Iglesia, que en la práctica sería la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra. Posteriormente los concilios regionales III de Hipona del 393, y de Cartago del 397 y IV de Cartago del 419, en los cuales participó San Agustín, aprobaron definitivamente dicho canon. En el año 405 esta lista fue enviada por Inocencio al obispo exuperio de Tolosa en la Galia, hoy Francia, donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes. El canon bíblico quedó establecido entrado el siglo IV. El primer canon neotestamentario ampliamente aceptado fue el establecido por Atanasio de Alejandría 373. Martillo de herejes, que incluye el Apocalipsis y la Epístola a los Hebreos. El canon fluctuó durante años, en diversos lugares, aceptando o rechazando el Apocalipsis y obras de Hermas o Benavent. Como se formó el Antiguo Testamento. El primer canon desarrollado de lo que se conoce como Antiguo Testamento es el canon alejandrino, comúnmente llamado Septuaginta o Biblia de los 70, generalmente abreviada simplemente LXX, que fue traducida de textos hebreos y arameos más antiguos que las posteriores series de ediciones que siglos más tarde fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo-arameo del Tanaj, comúnmente llamada Biblia hebrea. Para su formación, la mayoría de los escritos sagrados judíos debieron ser vertidos de sus originales hebreos y arameos al griego. Su traducción inició en el siglo III a.C. 280 a.C. y concluyó hacia finales del siglo II a.C. La Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá de Judea, y luego por la Iglesia cristiana primitiva, de habla y cultura griega. 7 Junto con el Tanaj, constituye la base y la fuente del Antiguo Testamento de la gran mayoría de las Biblias cristianas. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Viejo Testamento de las Biblias cristianas no viene del Tanaj, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. Hacia el año 70 de la era cristiana, un grupo de fariseos que habían escapado del asedio de Jerusalén, se reunieron en Yamnia, y fundaron una escuela. Y hacia el 95 de la era cristiana, llegaron a un consenso sobre la lista o canon de los libros hebreos que habrían de ser parte del Tanaj judío, quedando establecido así el llamado canon palestinense para la mayoría de los judíos de habla y cultura hebrea, a principios del siglo II de la era cristiana. El canon palestinense significó el rechazo de una serie de textos que grupos de maestros judíos de habla griega habían incluido en el canon alejandrino en los siglos II y a.C. El canon alejandrino sigue siendo utilizado por la escuela rabínica de Alejandría.
Por una tradición histórica que data del siglo XVI, se llama protocanónicos a todos los escritos comúnmente admitidos en el Tanaj hebreo, así como en la Biblia griega de los LXX, y deuterocanónicos a todos los escritos presentes en la Biblia griega de los LXX, pero no en el Tanaj. La voz deuterocanónico significa del segundo canon, en contraposición a la voz protocanónico, que significa del primer canon. El canon del Antiguo Testamento protestante fue estipulado por Martín Lutero en el siglo XVI. Lutero tenía una mala percepción de los libros de Esther, Hebreos, Santiago, Judas y del Apocalipsis. Tenía duras palabras para el Apocalipsis, del que decía que no podía de ninguna forma detectar que el Espíritu Santo lo haya producido. 8. Aunque en un primer momento Lutero pensó en excluir también algunos libros del Nuevo Testamento, finalmente optó solo por aplicar el canon palestiniense a la traducción latina de la Biblia utilizando el mismo canon del Tanaj que validaron los fariseos de Jamnia en el año 95 después de Cristo y que por lo tanto los apóstoles no alcanzaron a usar, excluyendo así un total de 7 libros del Antiguo Testamento. Así el Antiguo Testamento protestante quedó en gran parte, idéntico al de la Biblia hebrea o Tanaj. Las diferencias entre la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento protestante son pequeñas, y tienen que ver tan solo con la disposición y el número de libros. Por ejemplo, mientras la Biblia hebrea considera el libro de Reyes como un texto único, el Antiguo Testamento protestante lo divide en 2 libros. De forma similar, Esdras y Nehemías se consideran un solo libro en la Biblia hebrea. Es importante señalar algunas cosas que demuestran el error de Lutero al cambiar el canon del Antiguo Testamento. Se debe considerar que el canon de la Septuaginta era el canon utilizado en el tiempo de Jesús, fue el utilizado por los apóstoles y por los primeros cristianos. Un ejemplo. Hebreos 11:35. Dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Si buscas en una Biblia evangélica este pasaje donde el autor de la epístola de Hebreos indica que recibieron a sus muertos por la esperanza de una vida mejor después de la resurrección, no la encontrarás ni del Génesis hasta Malaquías. Por la sencilla razón que el apóstol que escribió la epístola de Hebreos no utilizaba las escrituras palestinas, utilizaba el canon de la Septuaginta porque para los apóstoles y primeros cristianos eran las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. La historia que relata este pasaje de Hebreos 11:35 se encuentra en el segundo libro de Macabeos y no se encuentra en las Biblias evangélicas. Porque le faltan libros, pues Martín Lutero se los quitó. Ejemplo 2. San Esteban, el primer mártir en el libro de Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente. Hechos 7:43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Aquí Esteban se refiere al libro de Amos capítulo 5 y verso 26. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Se dan cuenta que San Esteban menciona en el libro de Hechos a los dioses Moloc y Renfán, pero en el Antiguo Testamento de las Biblias evangélicas, aparecen los dioses Moloc y Kium. ¿Qué pasó? ¿San Esteban no se sabía de memoria este verso de las Escrituras? O quizás San Lucas, que es el más probable autor del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿se equivocó? No, mis hermanos. Lo que sucede es que los apóstoles y primeros cristianos usaban las escrituras del canon de la Septuaginta. Y en la Septuaginta aparece Moloc y Renfán en ambos testamentos. Porque obviamente tanto San Esteban como San Lucas lo leyeron de la Septuaginta, que eran las escrituras que ellos usaban. Por eso Esteban dice Renfán, porque él lo había leído así del Antiguo Testamento que él usaba.
Además, el libro de Hechos de los Apóstoles se terminó de escribir cercano al año 80 después de Cristo. Y los fariseos de Yamnia recién definieron su canon palestino alrededor del año 95 después de Cristo. ¿Por qué no existía un canon judío hasta el año 95 después de Cristo? Pues existían y aún existen varias corrientes del judaísmo que defienden distintas recopilaciones de libros o rollos como directos de Dios y a los demás se dejan como ayudas o secundarios. Un grupo de judíos llamados saduceos enseñaban que solo la Torá era palabra directa de Dios, y el resto de los libros tenían distintos grados de reconocimiento, pero nunca al nivel de la Torá Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los fariseos tenían como directos inspirados por Dios a la Torá y a un grupo de libros llamados Nevi'im, que incluía Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segundo libro de Samuel y Segundo libro de los Reyes. También existía otro grupo de libros que eran mirados con distintos grados de reconocimiento. El Ketubim, que abarcaba las alabanzas como Salmos, los profetas mayores como Isaías, Daniel y demás y los profetas menores como Sofonías y Amos. También existían la Misná y la Gemara, los cuales contenían doctrinas, fiestas y tradiciones y juntos conformaban el Talmud. Luego para el año 95 después de Cristo una rama de fariseos llamados masoretas fundó una escuela de estudios rabínicos en Yamnia y para combatir el cristianismo creciente en esos días fijaron como libros inspirados por Dios la Tanaj, que es lo que se utilizó casi en su totalidad como Antiguo Testamento protestante o evangélico. Se debe considerar que los judíos de Yamnia utilizaron esta recopilación de libros como para combatir a los cristianos ya que los cristianos utilizaban las escrituras en griego Septuaginta. Además los judíos de Yamnia establecieron a los cristianos como enemigos de Dios y a Jesucristo como un bastardo hijo del diablo. En realidad no me explico cómo nuestros hermanos separados pueden validar algo de lo acordado por los judíos en Yamnia. Les vamos a dejar otro ejemplo de lo equivocado que es validar el canon judío. Jesús leyó en el templo un párrafo de las escrituras de Isaías que hacía referencia al mismo Jesús. Si los saduceos consideraban solo palabra de Dios a la Torá y los fariseos consideraban solo palabra de Dios a la Torá y al Nevi'im. El libro de Isaías se enseñaba solo como un libro bueno que hablaba de Dios y no como palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde lo leyó? Aquí les dejo los dos párrafos del Nuevo Testamento donde lo leyó Jesús y el párrafo de Isaías de la Biblia protestante. Fíjense que existen diferencias de lo que leyó Jesús. ¿Por qué? Biblia Reina y Valera 1960. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. ¿Se dan cuenta que existen diferencias con lo que Jesús leyó? Jesús está leyendo el libro de Isaías, pero lo que él lee es ligeramente distinto a lo que dice la Biblia evangélica, como si lo estuviera leyendo de otra traducción. Ahora los mismos párrafos de una Biblia católica.